haber alguna pequeña rotura acá en alguna parte, estamos aumentando las acciones indirectas sobre la propia estructura, con lo cual, en un principio, la estructura que tiene sus propias cargas y sus acciones directas, resulta que con el incendio sufre una pérdida de su capacidad portante y además empiezan a aparecer otro tipo de acciones distintas a las que, en teoría, deberían ser las normales, ¿no? O las que normalmente tiene antes de un incendio. Con lo cual, al final, se complica todo un poco más. Aquí habría una curva de la relación de tiempo con la temperatura en un incendio. Normalmente los incendios a campo abierto pues no deberían pasar de los 700-750 grados, pero cuando un incendio se confina dentro de un sector de incendio, que al final es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Generar los sectores de incendio, pues el calor es mucho mayor y puede aumentar hasta un 30%, ¿no? Y podríamos llegar pues a los 1000 o... Aquí hay unas curvas un poco en función de los diferentes usos, pues un edificio de oficina es la línea amarilla, una unifamiliar, vamos viendo según se van consumiendo los distintos elementos. Un poco lo que comentaba, la resistencia al fuego, pues se clasifica en el elemento estructural, se clasifica con R. Si además el elemento estructural es un sector de incendio, compartimenta, entonces tendrá una clasificación RI seguida del tiempo que deberá permanecer con sus características portantes intactas. Aquí un poco a modo de ejemplo, es función del uso, entonces si tenemos y de la altura. Nos podemos quedar con algún dato que nos puede venir luego bien para un ejemplo que vamos a ver. Supongamos una vivienda unifamiliar, que normalmente suele ser de una altura menor de 15 metros, con lo cual estaríamos hablando que la resistencia de los pilares, en este caso, vamos a suponer que es un pilar. El pilar en principio no forma compartimentación de sector de incendio, con lo cual solamente es R, pues serían 30 minutos. El código técnico diferencia la estructura principal de los elementos secundarios. Bueno, en principio los elementos secundarios se tratarían específicamente, pero lo que nos importa hoy es la principal. Cuando hay un incendio, las combinaciones de acciones en las combinaciones de acciones no se minora la resistencia mecánica y se considera como una acción accidental. Eso, la acción accidental está relacionada con los coeficientes de mayoración. Bueno, me imagino que ya lo sabréis, pero a la hora de calcular una estructura, la estructura no se calcula específicamente para las acciones que ocurren, sino que tiene unos coeficientes de mayoración sobre las acciones que tiene, pues el peso que sufre se mayora por unos coeficientes y la resistencia de los materiales se minoran por otros coeficientes. Esto suele ser un poco para estar por el lado de la seguridad. Entonces, bueno, concretamente ya nos vamos acercando un poco a algo más interesante, que es una aplicación concreta en estructuras, ¿no? Pues las estructuras que se utilizan normalmente son de hormigón armado, de acero o de madera. El CTE, a la hora de conocer cuál es la resistencia de cada apartado, hace una separación entre los soportes y muros, y la resistencia que tienen que cumplir es una relación entre la sección y el recubrimiento. Los soportes son los pilares, pues por ejemplo un elemento como este, que sería la sección que tiene, sería una relación de la sección que tiene con el recubrimiento que tiene hasta los hierros que tiene en su interior. El hormigón armado es una combinación de hormigón y acero. El hormigón trabaja muy bien a compresión, es decir, si lo apretamos trabaja muy bien, trabaja muy mal si lo estiramos. El acero trabaja bien en las dos situaciones, trabaja muy bien si lo estiramos, trabaja bien si lo apretamos, no las barras, porque tienen otro efecto de pan de tal, pero bueno, si consiguiésemos un tocho de hierro, es también muy difícil de comprimir. Y entonces al final la combinación de ambos, la compresión con el hormigón y la tracción con el acero, pues da este tipo de elemento que funciona muy bien como estructura, ¿no? Las vigas, que son los elementos horizontales, es una relación entre las caras que se exponen al fuego, el canto y el recubrimiento. Y las losas y los forjados son ya los elementos horizontales completos, que es una relación entre los esfuerzos que sufren, el espesor, el canto que tienen y el recubrimiento. Como vemos,
Aquí el jefe es este, ¿no? Es el recubrimiento es el que aparece en todas partes y es el importante, ¿no? Al final, ¿por qué ocurre esto? En un incendio, cuando hay una estructura de hormigón, las primeras capas del hormigón empiezan a sufrir las altas temperaturas, empiezan a consumirse, entre comillas, y el incendio va avanzando la temperatura dentro de los pilares, dentro de los forjados, pero ese avance es relativamente lento. Entonces, la temperatura hasta que llega al elemento de acero, que el acero sí que sufre con el fuego, el acero que está en el interior de los pilares, pues pasa este tiempo y el tiempo es mayor cuanto mayor es el recubrimiento. Cuanto mayor es la capa de hormigón que tenemos antes del acero, más tiempo tarda la temperatura del acero que está dentro del hormigón en alcanzar pues situaciones dúctiles o situaciones en las que empieza a perder su capacidad portante, ¿no? Al final el hormigón va perdiendo su capacidad, pero si además el acero, que la pierde mucho más rápido, le sumamos la pérdida de ambos, pues es una situación bastante peor, ¿no? Entonces, bueno, con el número con el que nos hemos quedado antes de una vivienda unifamiliar menor de 15 metros, un poco para que veáis cuál es la resistencia, un ejemplo práctico, ¿no? Normalmente puede tener un pilar 30 por 30, vamos a poner eso. Ese pilar de 30 por 30 tiene unos hierros en su interior. Tiene unos hierros en su interior con un recubrimiento. El recubrimiento puede ser unos 3 centímetros y medio. El hierro que está en el interior del pilar suele llevar pues un estribado y luego una armadura principal. La armadura principal puede tener unos, consideremos 6-8 milímetros, pongamos 6. Tenemos 35 milímetros por un lado de recubrimiento más 6 milímetros del estribado, estaríamos en 41 y tendríamos que alcanzar el eje del hierro principal. Vamos a suponer que es un hierro del 12, le sumaríamos otros 6 milímetros, con lo cual tendríamos 35 milímetros del recubrimiento más 6 del estribado, más otros, tenemos 41 más 6, 47 milímetros. Bien, ese es uno de los factores que influyen en la resistencia. El otro, como he comentado antes, es la sección propia del pilar. Un pilar normal de una vivienda unifamiliar, 30 por 30, pues si venimos aquí, tendríamos soportes. Los dos condicionantes que afectan para saber cuál es la resistencia de ese pilar en concreto, pues si venimos aquí 30 por 30, estaríamos entre este y este, porque es mayor que 250, estos son milímetros, y es menor que 350. Con lo cual, si entramos en la tabla con la sección, nos quedaríamos en una R120. Y hemos dicho que el recubrimiento que tenemos es 47, ¿no? Creo que era. Con el recubrimiento nos iríamos más arriba. Conclusión, pues en este caso la sección del pilar es la que nos limita la resistencia. Estaríamos hablando de una R de 120. Con el número que nos hemos quedado antes, para una unifamiliar necesitamos una R30. Pues bueno, estamos en R120, ¿no? Esto da un poco la magnitud que tiene una estructura de hormigón frente a un incendio. Aquí se puede ver pues, que el hormigón normalmente no necesita elementos de protección en el caso de incendio y que funciona relativamente bien, ¿no? Bueno, un poco esto mismo, pues al final vas entrando en los muros, en las losas, en las vigas, ¿no? Pasamos al acero. El acero es una relación entre el factor de forma que tiene y el coeficiente de protección. El factor de forma es un cociente entre la superficie del perfil y su volumen. En el caso de que el perfil sea un perfil estandarizado, las míticas dobles T's, entonces es una relación entre el perímetro y su área. Entonces, pues supongamos un perfil pequeño, una IP100, por ejemplo. El perímetro de una IP100 son unos 400 milímetros. Y su área son unos 10,3, 10,4 centímetros cuadrados. Si hacemos la división, creo que anda sobre 30 y algo. Ese coeficiente, ese factor de forma, es el que tendremos que memorizar para entrar en esta tabla con el factor de forma y conocer
¿cuál es el coeficiente de protección que le tenemos que dar? El acero, en principio, trabaja mucho peor que el hormigón a altas temperaturas. Normalmente, el acero siempre debe ir protegido. Hay algunos casos en concreto en los que se podría no proteger, pero sería cuando da 0,0. Claro, para que dé 0,0 estaríamos hablando de un R30 y con un coeficiente de forma menor de 30. El IP que os acabo de decir es mayor y es un perfil pequeño, con lo cual ya estaríamos moviéndonos en coeficientes de protección mayores que 0, lo cual nos llevaría a que esa estructura tiene que estar protegida. Luego hay muchas formas de proteger el acero, pues con morteros proyectados, con pladur, con pinturas intumescentes. Cada forma de proteger el acero pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En cada caso pues se estudia la situación y las pinturas pueden ser una buena solución, pero tienen un mantenimiento. Entonces, bueno. Las maderas. Las maderas, hay dos conceptos que hay que manejar en las maderas, que es la carbonización y las uniones. Cuando hay un incendio en una estructura de madera, a diferencia de los otros dos elementos, hormigón y acero, la madera empieza a consumirse, empieza a arder, es combustible, forma parte de la carga de fuego del edificio, al contrario que los otros dos. Y entonces, pues bueno, empieza a generar como una capa carbonizada en su sección. ¿Y qué ocurre? Pues que esa capa carbonizada comienza a no ser resistente, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir abreviando un poco. Esto sería un poco el dibujo. Partimos de una sección así, empieza el incendio, se empieza a carbonizar y termina siendo esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos ocurre es que la parte resistente solamente es esta, con lo cual, con toda la mala prensa que tiene la madera en cuanto a los incendios, pues realmente, si lo que queremos es conseguir que la estructura se mantenga antes de que colapse, pues lo único que tenemos que hacer es dimensionar la madera en este caso y luego añadirle esto, ¿no? Entonces el tiempo que consiga avanzar el incendio, pues bueno, como hasta que no llegue a este punto la sección resistente sigue siendo lo suficiente, pues estaríamos como si no hubiésemos hecho nada a la estructura, ¿no? Además, toda esta capa de carbonización que se genera alrededor, pues ayuda a que... O sea, hace como una especie de efecto protector, ¿no? Ralentiza... Bueno, voy a saltar un poco esto. Luego un poco lo que ya un poco entrando en el incendio en sí, pues veis que no es lo mismo un incendio que genere esto o un incendio que genere esto otro. Bueno, en plan rápido, los tres tipos de estructura. ¿Qué ocurre? Hormigón armado, acero y madera. El hormigón armado es un material compuesto por combinación, como os he comentado antes, de acero y hormigón. Como ya hemos comprobado, presenta una elevada resistencia, no es un material combustible, su conductividad es muy baja, es decir, cuando hay un incendio tarda mucho en coger temperatura, en relación sobre todo con el acero. Después de un incendio, su reparación puede resultar relativamente sencilla, durante el incendio no produce gases ni humos. Con lo cual, la vivienda ideal sería esta. Un poco lo que os comentaba, pues estos son los hierros que están dentro de... Luego esto es hormigona y... Bueno, pues estos son los hierros que son los que hay que proteger porque al final el elemento débil en el hormigón es el acero. Es muy importante en un incendio diferenciar las zonas, los elementos horizontales de los elementos verticales. ¿Por qué? Porque en el incendio el calor tiende a subir, con lo cual en las partes de arriba se acumula la temperatura y por tanto son todos estos elementos los que más sufren, ¿no? Los elementos verticales como pilares también sufren, pero sufren algo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que después de un incendio probablemente el elemento más dañado va a ser el elemento horizontal, ¿no? Y normalmente en estos elementos horizontales hay partes prefabricadas que tienen algo menos de resistencia, como pueden ser las bovedillas, otro tipo de cosas, ¿no? También
aparece el efecto Spalling, ¿no? El efecto Spalling, que es característico del hormigón, aparte dentro del hormigón, es una combinación entre las que aparece el agua y una vez ejecutado, el agua sigue permaneciendo dentro del hormigón, en cantidades pequeñas, pero sigue permaneciendo. ¿Qué ocurre? Nos encontramos con un incendio. El incendio calienta la cara del hormigón, empieza a calentarse, el agua que está dentro empieza a evaporarse y quiere salir. Y dentro del hormigón siempre quedan pequeños capilares, por lo que puede salir, pero cuando esta temperatura es muy alta y el movimiento del vapor, que además aumenta su volumen, no tiene espacio para salir, pues esto revienta. Esto revienta y deja todos los hierros a la vista. Y como ya habíamos comentado, pues con los hierros, ese elemento débil del hormigón, pues se queda totalmente expuesto, ¿no? Esto es un poco peligroso, no solo estructuralmente, sino que si alguien pasa por delante en el momento que eso revienta, pues es como que le pegan una pedrada, ¿no? Aquí se ve un poco cómo quedan afectados. Los elementos verticales están relativamente bien y los horizontales no. Aunque en principio las estructuras de hormigón no deberían colapsar, bueno, depende del tipo de incendio, pues ya vemos, ¿no? Y cuando un edificio de hormigón colapsa, pues es mejor no estar cerca. El acero, pues bueno, lo que hemos comentado, que es sufre un poquito más con el incendio, tiene una conductividad muy alta, y lo que hay que tener en cuenta en las estructuras de acero es que cuando hay un incendio en una estructura de acero, aunque el sector donde se ha originado sea una parte muy pequeña del edificio, al tener esa conductividad tan alta, la temperatura se distribuye a través de todo el edificio y puede llegar a afectar a la otra punta del edificio. O sea, empieza el incendio, coge una alta temperatura a la estructura, dilata y empieza a ejercer unas fuerzas horizontales que se ven en los nudos y en los encuentros de los distintos elementos. Con lo cual, si algún día tenéis que entrar a ver una estructura de acero y no, el incendio ha sido solamente en esta parte, bueno, ha sido en esta parte, pero vamos a ver los distintos puntos del edificio para ver si se ha visto afectado también. Bueno, estas son estructuras que estaban protegidas. Hoy en día es prácticamente inevitable proteger el acero. La madera, pues un poco como habíamos comentado, al final es un tema de dimensionar el perfil para que el tiempo, esa madera que arda, sea como que no hay nada, está ardiendo una madera que realmente no se utilizaba y nos dé tiempo a desalojar el edificio. Y en cuanto a la reparación, pues tanto el acero como la madera pues suele ser total, ¿no? Si los perfiles son muy finos, pues normalmente queda destruido totalmente, y si los perfiles son algo mayores, pues luego permiten todavía un poco funcionar, ¿no? Bueno, esto sería una tabla comparativa. Todo esto sería el acero y la madera sin protección, ¿no? Podemos alcanzar esto mismo, pero protegiéndolo. Y bueno, para otro día, pues estaría en el tema de emergencias también el tema de los terremotos, que es una cosa totalmente diferente, pero que genera cosas como esta, ¿no? Y normalmente bastantes más víctimas. Bueno, pues ya nada más. No sé si me he alargado mucho. Estaréis, gracias por sobre todo hacer un tema ameno, porque el que no lo conoce, pues le viene bien conocerlo, y los que hemos visto esto nos viene para recordar muchas cosas que parece que se nos olvidan.